Toda la fisiología fermentativa igual, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta, las estructuras varían dependiendo de la especie. Por ejemplo, los conejos, que también son herbívoros, ¿sí? Vamos a ver que los conejos se parecen un poco a los equinos porque ellos van a llevar el proceso fermentativo en el cielo. ¿Cómo te pones? Buenos días. Pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Los caninos, ¿sí? Los felinos, que llevan su estructura dentaria totalmente diferente. Recuerden que, pues digamos, las funciones de los dientes en algún momento es aprensar el alimento, llevar a cabo la trituración, ¿sí? Pues generando así partículas más pequeñas. No sé dónde proyectamos. La lengua es muy importante porque en algunos animales la aprensión, como por ejemplo en el bovino, va a ser con la lengua. ¿Sí ves? También en la lengua vamos a encontrar las papilas gustativas. ¿Se acuerdan de las papilas gustativas? Órganos sensoriales que están formadas por una yema gustativa que va a responder a diferentes estímulos, como por ejemplo al sodio, al pH, a sabores ácidos, ¿sí? Al sabor a mumi, que era que hablábamos que es a la carne, los sabores raros, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar, digamos, en la cavidad oral? La acción importante de la saliva. Recuerden que la saliva es rica en bicarbonato y electrolitos y agua, ¿sí? Pero también va a tener unas enzimas importantes que van a actuar sobre el alimento, por ejemplo la amilasa y la lipasa. Entonces la amilasa va a actuar sobre el almidón, que es un carbohidrato de fácil digestión. El tracto gastrointestinal versus funciones, porque no solamente es la función de la alimento, sino va a ser también de almacenamiento, también va a tener movimiento, y todo eso debe estar prácticamente, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculado, ¿sí? Porque cualquier falla en el movimiento va a generar que de pronto generemos una patología, como por ejemplo les hablaba a ustedes de la intususcepción, que es muy frecuente en la clínica. Entonces al llegar el paciente, no, el paciente tiene vómito desde hace un mes, 15 días, no defeca, se toma la agua y lo vomita, lo más probable es que el paciente esté obstruido, y la obstrucción se puede ver en una intususección, porque en esa intususección hay una alteración en el movimiento del tracto gastrointestinal y hace que el intestino se adentre o se meta dentro del mismo intestino. Es muy importante, esa patología es muy frecuente en la clínica diaria. Entonces ustedes hacen aparatomía o toman ecografía, cirugía, y van a ver que el intestino está dentro del mismo intestino. Entonces esos movimientos totales están completamente calculados. Por eso los fisiólogos empezaron a estudiar entonces cómo era el funcionamiento del tracto digestivo, cómo en realidad se enviaban esas órdenes, y eso lo vamos a ver en las diferentes fases de la digestión, en la cual pues tenemos la fase cefálica, que es la inicial. Como yo les decía, son todos esos estímulos cognitivos o del ambiente que hacen que empiece la secreción, ¿sí? Que empiece a prepararse todo ese tracto gastrointestinal para la llegada entonces del bolo alimenticio, ¿sí es? Entonces daba el ejemplo de que de pronto uno sale al mediodía y que pasa por el asadero y que le empieza como a sonar el estómago, todo eso, es porque empieza a desarrollarse esa fase cefálica de la digestión, ¿sí es? Ya cuando el alimento pasa a la cavidad oral, ya se empieza la fase oral, ¿sí ves? Los estímulos son similares, la única diferencia es que en una no hay alimento, en la fase cefálica no hay alimento, ¿sí? Es ese estímulo cognitivo. Les hablaba yo, y para los médicos veterinarios es muy importante, el reflejo condicionado de Pavlov, ¿sí ves? Ese reflejo condicionado de Pavlov se empezó a desarrollar en los perros, inclusive el comportamiento de los perros son comportamientos en los cuales uno le puede enseñar al perro mediante condiciones, ¿sí? ¿Qué hacía Pavlov?
tocaba una campanita y era la señal para los perros que ya iban a comer. Y los perros empezaban a hipersalivar, ¿sí? Adicional a eso, empezaron a hacer estudios y no se dieron cuenta sencillamente que solamente era la saliva, sino que algunas secreciones de otras glándulas anexas al tracto digestivo, como lo son el hígado y el páncreas, también empezaban a desarrollar o también empezaban a secretarse, ¿sí? Entonces, y la secreción de ácido clorhídrico también se empieza a realizar, ¿sí? Por eso la clase que nosotros veíamos anteriormente, la clase pasada, trataba de toda esa comunicación celular, porque en realidad hay que tener una comunicación, no solamente vamos a ver que el estímulo va a ser por vías de secreciones, digamos, o entre células vecinas, sino también el componente neurológico es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay un componente hormonal y un componente neurológico. Uno que es propio del tracto gastrointestinal y otro que va a ser por fuera del tracto gastrointestinal, ¿sí? En el cual vamos a ver el sistema nervioso periférico. ¿Cuál es el sistema nervioso periférico? ¿En qué se divide? En simpático y parasimpático. Entonces el simpático, ¿cuál es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático? La adrenalina o epinefrina. ¿Y del parasimpático? La acetilcolina. Exacto. Entonces el sistema nervioso simpático, acuérdense que salen de esos ganglios que vienen de unos ganglios que son los paravertebrales y prevertebrales, y que el sistema nervioso parasimpático va a venir a partir del vago, en su gran mayoría. El sistema nervioso simpático inhibe el tracto gastrointestinal, inhibe la secreción de saliva, de la secreción pancreática y la secreción biliar, e inhibe el movimiento. ¿Sí es? El sistema nervioso parasimpático lo estimula. Totalmente lo contrario, ¿sí? Recuerden que estos dos sistemas van a actuar sobre diferentes órganos, o por ejemplo en el corazón. En el corazón el simpático lo estimula y el parasimpático lo inhibe. En el tracto gastrointestinal pasa todo lo contrario. El parasimpático estimula y el simpático inhibe. Ya ustedes, digamos, ya con la clase pasada ya pueden decir, bueno, si el sistema nervioso simpático, el neurotransmisor es la adrenalina, pues la adrenalina va a actuar sobre unos receptores de proteína G, unos receptores de proteína G, que van a estimular la adelinato ciclasa. Entonces ya si ves que con la clase pasada ya no solamente vamos a hablar del neurotransmisor, sino en realidad ya sabemos qué pasa cuando el neurotransmisor llega y qué cascada o qué evento va a desencadenar a nivel celular. ¿Sí? Lo mismo la acetilcolina, que también actúa sobre receptores acoplados a proteína G. Por eso cuando nosotros veíamos neurología decíamos, hay unos neurotransmisores que son ionotrópicos y hay unos que son metabotrópicos. La adrenalina y la acetilcolina hacen parte de esos metabotrópicos, que son los que actúan sobre las proteínas, sobre los receptores acoplados a proteínas. Es larguito un poquito el tema. No sé, ¿ya vieron clases con el doctor Sánchez? No, hoy. Eso. Entonces hoy él les va a dar el microcurrículo, les va a dar el cronograma y todo lo que vamos a desarrollar esto. Más o menos el primer bloque dura 6 semanas. 6 semanas, entonces 6 semanas hablando del tracto gastrointestinal. Esperemos que aumentaron las horas, porque inclusive nos toca hablar de los procesos fermentativos, porque ahí es donde ustedes empatan con nutrición. ¿Sí? Porque digamos en la nutrición les van a hablar, bueno, si viene el detergente neutro, este es el rol del retículo, maso y amomaso, pero en realidad no hablan de las funciones. ¿Sí? Entonces la función, ahí es donde yo los empato con la nutrición para que ustedes aprendan nutrición. Listo. Entonces fisiología del tracto gastrointestinal, primera parte. Y esa es una imagen bonita, me gusta mucho de la clínica, en la cual pues, nos muestra en realidad la definición del tubo digestivo. Y como les mencionaba, ¿por qué tubo? Porque tiene un inicio y tiene un final. En su gran mayoría se pueden denominar que son órganos huecos, porque en realidad tienen una luz o un lumen. Y por esa luz o lumen es donde va a pasar la alimentación. Entonces inicialmente vamos a ver entonces la boca, o la cavidad oral, o cavidad bucal, que vamos a ver las diferencias entre las especies.
Ustedes se van a dar cuenta que los rumiantes carecen de incisivos, que su aprehensión va a ser por la lengua, diferente posiblemente a los equinos, que sí tienen incisivos superiores e inferiores o maxilares o mandibulares, ¿sí?, para su aprehensión, pero no tienen caninos. ¿Sí ves? Porque los caninos son propios de los carnívoros. ¿Y cuáles son los carnívoros? Los carnívoros estrictos, los felinos, hablamos de grandes felinos y de pequeños felinos como el gatito, grandes felinos como el león, ¿sí?, el tigre, el puma, ¿sí?, que son carnívoros estrictos. Y ahí nosotros tenemos que entender ese metabolismo que tienen los carnívoros estrictos, ¿sí?, porque es totalmente diferente inclusive un poco al del carnívoro no estricto. El carnívoro no estricto sería el canino, es no estricto, por eso yo le doy arroz, por eso yo le doy sobras de unas horas, diferentes tipos de arroz, porque el metabolismo va a ser totalmente diferente. Vamos a ver que en el término, inclusive él no utiliza el alimento de lo que consume, o sea, la energía no es del alimento que consume, sino es de lo que ya tiene almacenado. Realiza mucha gluconeólisis, mucha glucólisis, y es totalmente diferente el felino. Por eso, digamos, nosotros la estamos empacando, porque nosotros creamos al gato concentrado, ¿no es cierto? ¿Y el concentrado cuál es la materia prima del concentrado? El carbohidrato. Entonces, si consideramos el carbohidrato, pues estamos cambiando el metabolismo completo del gato, y por eso ahorita el gato es gordo y es obeso, de sobrepeso, y el gato es el modelo animal de la obesidad. O sea, que si yo quiero ver qué pasa con un paciente obeso humano, pues coja el gato y me engordo. ¿Sí ves? Y le empiezo a medir una serie de sustancias que van a liberar el tejido adiposo, porque el tejido adiposo no solamente es un almacenamiento de energía, sino también es un órgano endocrino, ¿no? Va a liberar ciertas sustancias, ciertas hormonas como lo de la hiponectina, la leptina, la resistina, factores de necrosis tumoral, interleuquinas, citoquinas proinflamatorias, que en realidad muestran que un paciente obeso o con sobrepeso sufre de una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Ves? O sea, que si yo a ese paciente le mido o le hago un cuadro hemático, posiblemente tenga una neutrofilia, que es un aumento de los neutrófilos, o una leucocitosis, que es un aumento de los leucocitos, porque ese paciente me está generando un proceso inflamatorio crónico. Lo mismo pasa con los felinos, por eso los felinos le desarrollan diferentes enfermedades que están atribuidas al alimento, como por ejemplo obstrucción del tracto urinario, ¿sí?, enfermedades que también van a llevar, digamos, a problemas osteomusculares, osteoarticulares, diabetes. ¿Sí ves? Esa es la causa de la diabetes, que como tiene mucho tejido adiposo va a generar algunas sustancias que van a generar resistencia a la insulina. Entonces ustedes van a ver que los gatos gorditos son diabetes. Que por ejemplo al perro no se le debe dar pan, ¿sí ves? Porque va a generar enfermedad del hígado. Entonces los perros de panadero, ¿cierto? Porque el panadero le da 2.000 pesos de pan, ¿sí ves? Entonces los perros de panadero siempre se van a enfermar del hígado, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son carnívoros. ¿Y quién lo sabe? Pues nosotros, que somos médicos veterinarios. Entonces es preferible, digamos, utilizar otro tipo de dietas. Entonces tenemos que la cavidad oral va a variar. Vamos a ver diferencias también en el número de papilas gustativas, ¿sí?, yemas gustativas, ¿sí? Por ejemplo, el bovino le gusta más lo dulce y salado, ¿sí? El canino le gusta el sabor a mumi, que es el sabor a carne, o sabores raros que no se pueden describir, ¿sí? Adicional, en la cavidad oral, además de llevarse la aprehensión y el triturado del alimento, vamos a ver que hay unas glándulas anexas que son las glándulas salivales, ¿sí?
Esas glándulas salivales son muy importantes en algunas especies, como por ejemplo en el rumiante. ¿Sí ves? Porque el rumiante debe producir más o menos alrededor de 150 litros de saliva. ¿Sí ves? Entonces es un proceso muy importante. Y si no se produce la saliva en el rumiante, porque recuerden que es rica en electrolitos y en agua, ¿sí? Como por ejemplo el bicarbonato, pues no se va a generar. Recuerden que el bicarbonato es el que va a neutralizar el pH ácido. Entonces, si el bovino sufre una alteración a nivel de esas glándulas salivales, pues sencillamente puede generar una acidosis ruminal. Y si genera una acidosis ruminal, genera una cetoacidosis. Y la cetoacidosis hace que el animalito pues tenga síndrome, encefalopatías o alteraciones a nivel del encéfalo. ¿Sí? También el alto consumo de carbohidratos altamente fermentables. Adicional a eso, no solo vamos a ver que la saliva produce electrolitos y agua, porque produce bicarbonato, potasio, ¿sí? Sino que también produce unas enzimas como lo es la amilasa salival y la lipasa, ¿sí es? Que van a actuar de alguna manera sobre diferentes componentes, como por ejemplo el almidón. ¿Sí es? Entonces lo que es la papa, el pan, ya empieza la digestión de los carbohidratos desde la cavidad oral. ¿Sí? Amilasa y lipasa. Entonces es muy importante esa cavidad oral, la producción. La lipasa va a actuar sobre los lípidos, pero la lipasa no tiene acción sobre la cavidad oral, sino en realidad la acción de la lipasa se va a llevar a cabo a nivel del estómago. Es donde en realidad va a actuar. Obviamente que en algunas especies la lipasa más importante es la pancreática. Y ahorita vamos a ver cómo en realidad la porción, recuerden que el páncreas, ya vamos a hablar ahorita, se divide en dos porciones, una endocrina y una exocrina. La endocrina es la que va a manejar la insulina, el glucagón y la somatostatina, y la exocrina es la que va a manejar las enzimas en las cuales están la tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, elastasas. El páncreas endocrino está la insulina, el glucagón, la somatostatina. Y en la porción exocrina están las enzimas que están en formas de zimógenos. ¿Qué es un zimógeno? Un zimógeno. Un zimógeno es una enzima inactiva, en su forma inactiva. ¿Sí? Vamos a ver que hay diferentes estímulos y que algunas de esas enzimas en realidad siempre se liberan como zimógenos, como por ejemplo el pepsinógeno, que es el que va a dar en su forma activa, va a generar la pepsina, que actúa sobre las proteínas. Vamos a ver eso. Exocrino. Entonces en el exocrino viene tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, elastasas. Todas esas enzimas que van a actuar, lipasa también se libera. Tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, elastasa, ribonucleasas. Y ahorita más adelante cuando lleguemos al páncreas, esto es lo que vamos a ir viendo es poco a poco. Entonces vamos a comenzar viendo desde la cavidad oral hasta terminar en el recto llano. La defecación también es importante, todo ese estímulo de la defecación, todo ese reflejo, la apertura de los esfínteres, todo eso también es importante. La cavidad oral también hay que tener algo en cuenta, y es que es la entrada de los alimentos, pero hay poca absorción, ¿no? Prácticamente la absorción a nivel de la cavidad oral es cero. Solamente vamos a absorber algunas sustancias, como por ejemplo los organofosforados
o los carbamatos, que son unos tóxicos, y su absorción sí se puede dar desde la cavidad oral. ¿Sí? Por eso el perro apenas se come el alimento, el veneno, empieza a tener síntomas neurológicos. Lo mismo los ratones, porque en realidad esos son rodenticidas o insecticidas. Entonces, digamos, yo pongo un órgano fosforado, por ejemplo, un ejemplo de un órgano fosforado es el asuntol. Todos conocen el jabón asuntol de Bayer, y si es Bayer, el asuntol tiene un órgano fosforado que es camafol. Entonces hay veces, no, es que el perrito le dio el jabón y se lo comió. Y llega el perro intoxicado por órganos fosforados. ¿Sí? Entonces el perro empieza con el órgano fosforado, entonces les va a dar vida y eso lo van a ver en su farmacología y en su toxicología. El órgano fosforado es un parasimpático mimético directo y irreversible. ¿Qué significa eso? Que actúa sobre los receptores parasimpáticos. ¿Sí? O sea, como si fuera la acetilcolina. Entonces, ¿qué va a producir? Aumento de la salivación, porque acuérdense que el sistema nervioso parasimpático estimula el tracto gastrointestinal. Entonces aumenta la salivación, entonces el perro empieza a salivar. Se defeca, porque aumenta el movimiento del tracto gastrointestinal y también la secreción de las heces. Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sí ves? Porque el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. También la respiratoria. ¿Sí ves? También va a tener movimientos musculares involuntarios que van a ser los mioclonos o tremores musculares. Y hay pérdida de la conciencia. Y a nivel de la pupila, ¿qué produce mi perro? El parasimpático. ¿Y tu sucesión? Miosis o miriasis. Entonces va a generar dilatación de la pupila. Entonces ustedes llegan y hacen reflejo fotopupilar. Y no se contrae la pupila. Intoxicación órgano fosforado. ¿Cuál es el tratamiento? Atropina. La atropina. ¿Listo? La atropina es completamente diferente. Es un parasimpático lítico, directo. O sea que coge la acetilcolina o el órgano fosforado y lo saca del receptor y se mete. Ese es el tratamiento, es la atropina. Fácil. Y así ustedes pueden salvar los perritos. O sea, eso es para gatos y perros. O sí. Más animales también. Sí, para todos los animales. En el equino ustedes no pueden utilizar la atropina, porque si la atropina es un parasimpático lítico que va a hacer a través del tracto gastrointestinal, ¿aumenta o disminuye el movimiento? ¿Aumenta? Si es un parasimpático lítico. No, lo disminuye. Lo disminuye. Entonces, si ustedes le dan a un equino, le inyectan atropina, le generan un líquido paralítico y le dan cólico equino. Está contraindicado en el equino. Pero si yo tengo un paciente con diarrea, y eso lo hacían los médicos, porque recuerden que la diarrea no es una enfermedad, es una respuesta fisiológica a agentes patógenos o a algún evento que me esté generando injuria o lesión sobre el tracto gastrointestinal. Pues no, si el perro tiene diarrea, en realidad no es malo, está expulsando, ¿sí?, de pronto un agente patógeno, como por ejemplo una E. coli, una Escherichia coli, que es una bacteria, una salmonela, porque fue digamos, inclusive a nosotros nos pasa, fue a la tienda de la esquina y se comió una empanada y la empanada lo contaminó con salmonela E. coli, pues ¿qué le da a la persona? Diarrea. ¿Sí? Es porque es una respuesta, Entonces, los veterinarios cogían y le colocaban atropina, porque la atropina disminuye el movimiento del tracto gastrointestinal. Entonces, pum, yo le pongo atropina al perro y el perro ya le para la diarrea. Entonces, digamos, todos esos fármacos y todo eso es muy importante porque van a tener efectos sobre el tracto gastrointestinal, ¿sí? Pero la atropina en realidad se utiliza como un preanestésico para mantener la función neurovegetativa, entonces para mantener la frecuencia cardíaca, para mantener la frecuencia respiratoria. Por eso si un paciente tiene una parada cardiorrespiratoria, se utiliza atropina y epinefrina. ¿Sí ves? La combinación de las dos. Entonces estimula el sistema nervioso simpático, pero inhibe el parasimpático. ¿Sí ves? Eso se utilizan en las reanimaciones, en los protocolos de urgencias de pronto de pacientes que tienen paradas cardíacas. Entonces recordemos, no hay absorción en la cavidad oral,
seguido la cavidad oral, y que en realidad su función es la comunicación entre la misma cavidad oral y el estómago, va a ser el esófago. El esófago también va a variar en las diferentes especies, ¿sí? Recuerden que tiene una porción de músculo estriado, pero también de músculo liso. ¿Sí? Va a estar más desarrollados en los rumiantes, porque los rumiantes van a hacer algo que se llama la rumia, que es devolver el bolo otra vez a la cavidad oral para generar otra vez una nueva masticación y finalmente triturarlo para que sea más fácil su fermentación. El esófago también va a tener algunas patologías en pequeños animales que se llaman megaesófago. Ustedes lo van a escuchar, el cachorro vomita todo lo que come. Megaesófago. ¿Quién inerva el esófago? El vago. ¿Y quién inerva la tráquea? El lárigo recurrente y el vago. La tráquea. Entonces, el megaesófago es una bolsa que se desarrolla, es una pérdida de la fuerza del esófago y se genera una bolsa. Entonces, cuando el alimento pasa, pues sencillamente se deposita ahí en el esófago y el paciente después lo vomita, lo regurgita en realidad. Otra patología que se da en el esófago es la calasia. El megaesófago es más congénito, da en perros pequeños. Entonces, o el tratamiento es quirúrgico o toca que el perro siempre que coma lo pongan a comer en una escalera o en algo alto para que por gravedad el alimento descienda rápidamente, para no tener que operarlo. Pero son perros que los llevan a ustedes a consultas, cachorros que les vomitan hasta el agua. ¿Sí? Y la calasia ya es una alteración a nivel neurológica. Entonces la calasia son varias dilataciones y da en perros ya adultos. Son varias dilataciones del esófago. Recordemos que también son importantes las porciones de la garganta, en realidad, como lo mencionan, en la cual viene la faringe y la laringe. ¿Sí? Recuerden que la faringe es la que va a permitir la comunicación entre la cavidad oral y el esófago. Y la laringe es la que va a permitir la comunicación entre la cavidad nasal oral y el tracto respiratorio. ¿Listo? También se pueden presentar tumores, cuerpos extraños. Por ejemplo, si un bovino se come una papa o se come una cebolla de esas cabezonas, ¿sí? Se obstruyen. La faringe comunica la cavidad oral con el esófago y la laringe, la cavidad nasal y la cavidad oral con el tracto respiratorio. Después más adelante ustedes cuando ven a su anatomía van a ver que la laringe tiene un canal epiglótico que está formado por helicoides aritenoides y glenoides. Entonces el esófago tiene tanto músculo liso como músculo estriado. Importante eso. El esófago se comunica con el estómago. Recuerden que el esófago hay un esfínter esofágico inferior, que es el que está después de la faringe en comunicación con la cavidad oral o después de la cavidad oral, y el esófago, el esfínter esofágico superior, que está antes de el cardias. El cardias es el esfínter que va a permitir la comunicación entre el esófago y el estómago. El cardias. ¿Por qué se llama cardias? Porque está cercano al corazón. Por eso se llama el esfínter cardias. Embriológicamente, primero se va a desarrollar lo que es el sistema circulatorio, y el segundo que empieza a desarrollarse va a ser el tubo digestivo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta hablando embriológicamente. Entonces el esfínter que divide o que comunica el esófago con el estómago va a ser este.
cardias. Y llegamos al estómago. ¿Sí? El estómago tiene una forma curva, como más o menos como un frijol. ¿Sí? Y va a tener entonces una curvatura mayor y una curvatura menor. Eso es muy importante porque el estómago lo vamos a dividir en diferentes porciones. Una porción pilórica, ¿sí? Una porción fúndica, una porción antral, fúndica, ¿sí? Del fundus del estómago, en la cual van a estar las células parietales, porque es que en las diferentes porciones del estómago van a haber diferentes células, ¿sí? Que van a tener diferentes funciones, ¿sí? Por ejemplo, secreción de moco, de bicarbonato. En otras van a estar las criptas gástricas, que van a tener diferentes células, van a estar las células parietales, principales, enterocromafines. ¿Cuál es la porción fúndica y cuál es La función antral, fúndica y pilórica. ¿Antral? Sí, del antro. Antro. Del antro no es la discoteca, es una porción del fondo del estómago. El antro. Y la porción entonces la curvatura menor y la curvatura mayor del estómago. Dentro del estómago van a haber diferentes células, eso obviamente que esto es la introducción, como son una porción que se llama la cripta gástrica. Y la cripta gástrica es una composición de diferentes tipos de células, en las cuales están las células parietales, que son las productoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco, las células principales, que son las productoras de pepsinógeno, ¿sí? Las células enterocromafines, que son las liberadoras de histamina, las células G, que son las liberadoras de gastrina, las células D, que son las liberadoras de somatostatina. ¿Sí? Sí, la pilórica vendría, recuerden que el esfínter que va a unir el estómago con el duodeno se llama el píloro. Píloro. Entonces la función pilórica va a estar junto al píloro. El fundus y la porción gástrica está acá en la porción media del estómago. Y la porción del cardias está al pie del cardias. Y la antral. La antral la antro puede llamarse en dos: una antral que está junto al píloro, ¿sí? Porque no es un fundus, pero es una porción. Cuando ustedes hagan la disección del estómago van a ver que el estómago se ven las divisiones dependiendo de las capas, ¿sí? Pero la antral por lo general es antral pilórica. Entonces en el estómago vamos a ver la secreción de ácido clorhídrico, importante, porque el ácido clorhídrico es el que va a empezar a activar algunas enzimas como el pepsinógeno, ¿sí ves? Para que se active el pepsinógeno en pepsina, tiene que actuar o tiene que disminuir el pH y volverse ácido. En realidad por eso es que se activa. Y el pepsinógeno se libera por el estímulo que dan las proteínas, por ejemplo el consumo de carne. Entonces nosotros comemos carne o pollo y se va a liberar el pepsinógeno, que es la forma inactiva. Eso la libera las células principales, pero se va a activar por la presencia del ácido clorhídrico. Entonces se activó del pepsinógeno, que era un simógeno, a pepsina. Y la pepsina va a actuar sobre las proteínas. O sea que en donde empieza la digestión de las proteínas, Santi. En el estómago. En el estómago empieza la digestión de las proteínas. Y la digestión de los carbohidratos se ¿Y ese dónde comienza la digestión de los carbohidratos? Si yo le pregunto el día de la sustentación. En la cavidad oral, porque en la cavidad oral ¿quién está? La amilasa. Y la amilasa actúa sobre los carbohidratos de fácil digestión, como por ejemplo la amilasa, que la contiene el pan. En el estómago empieza aquí la digestión de proteínas. El ácido clorhídrico para
se active en benzina. La crista gástrica es una estructura del fundus gástrico, la cual pues tiene varias componentes celulares, en los cuales hay células parietales que producen ácido clorhídrico, células principales que producen pensinógeno, células enterocromafines que producen histamina, células G que producen gastrina, células D que producen somatostatina. Y hay unas células también productoras de moco. Recuerden que a nivel del estómago hay un moco que es un moco protector. ¿Sí ves? Ese moco protector se divide en dos. En una porción que está más unida como hacia la porción de la mucosa y otra porción acuosa. Ese moco es protector y ese moco es importante porque, por ejemplo, el ácido clorhídrico en realidad, tanto el hidrógeno como el cloro van a relacionarse o van a interactuar los dos después de que pasan el moco. Si lo hacen antes del moco, empiezan a generar úlceras gástricas. Importante en el estómago una bacteria que se llama el Helicobacter pylori, que es una bacteria flagelada. Helicobacter pylori, que es el que va a generar cáncer de estómago. ¿Sí ves? Entonces, el 85% de las personas a nivel mundial tiene Helicobacter pylori. ¿Sí ves? ¿Cómo se adquiere eso? Se adquiere inclusive a través del beso. Entonces, si la novia tiene Helicobacter y yo voy y la beso, pues me transmitió el Helicobacter. Por eso todas las personas que pueden tener es el cáncer de estómago en Colombia, porque la gente pues consume agua cruda, ¿sí? Juegan a pico botella y se están dando. ¿Sí ves? Todo eso. Una cuchara, ¿sí ves? Una cuchara mal lavada puede ser también un vómite del Helicobacter pylori. Entonces desarrollan cáncer de estómago después de los 50 años, porque la bacteria se puede inclusive adquirir desde niño, pero y todos los que sufren de gastritis posiblemente tengan el Helicobacter pylori. También hay Helicobacter pylori en el perro y en el gato. ¿Es bacteria? Entonces la persona que besa al perrito, besa al gatito, pues ahí tiene su Helicobacter pylori. Lo peor de esta bacteria es que está generando resistencia al tratamiento. Entonces, metronidazol, trimethoprimsulfa, fluoroquinolona ya no le están haciendo nada porque genera resistencia. ¿Sí ves? Entonces es muy importante ahorita pues buscar otros tratamientos o otras alternativas para poderla combatir. ¿Sí ves? Acá en Colombia estamos desarrollando un proyecto sobre eso. ¿Sí ves? Ya ellos tienen, por ejemplo, eso es en la Javeriana, ellos ya tienen como una especie de tratamientos alternativos que son un bacteriófago, que es un virus que come la bacteria, y extractos de pasiflora colombiana. La pasiflora es el maracuyá, la curúa, la tutuma, la gulupa, la granadilla. Todas esas frutas son buenas, ¿sí ves? Porque en realidad ayudan como a mantener, y por eso digamos los jugos también tienen efectos sanadores. ¿Sí? Entonces, consumir jugo de esa pasiflora colombiana, mira que nosotros somos uno de los países más ricos en pasifloras y no lo sabemos. ¿Sí ves? Por allá en Europa no se van a tomar un jugo de maracuyá. ¿Sí? Entonces digamos, con jugo de gulupa tenemos que empezar también a dejar de tomar gaseosas y tomar más jugos. ¿Sí? El celular. Para que un tratamiento pueda ser evaluado en humano, primero tiene que hacerse a nivel de un cultivo celular, luego el modelo animal, y luego ahí sí pasan al humano. El modelo animal, ellos tenían un ratón que es el RB51, ese no es el gerbo de Mongolia, que desarrolla la misma fisiopatología, o sea que también genera cáncer de estómago.
en 16 meses genera cáncer de estómago y rectal embólico. Entonces lo que uno hace es inocular la bacteria y ir tomando muestras de esos pacientes que serían los verbo con los diferentes tipos de tratamiento y al final mirar cuál es el más eficaz, si en realidad el bacteriófago funcionó o si en realidad la pasiflora tiene algún efecto. Dime, Gómez. ¿Cómo es que se llama Las células que producen moco, ¿cuáles son las células que producen moco? A nivel de todo, históricamente. Las células caliciformes. Son las productoras del moco. Y el moco tiene una proteína que se llama la mucina, que es protectora. ¿Sí ves? Pero digamos, por ejemplo, un paciente, y hay que diferenciar entre el vómito de origen digestivo y de origen respiratorio, porque recuerden que un paciente que tiene una laringotraqueitis infecciosa, bien sea canina o felina, el paciente no escupe, no expectora, o sea, expectora, pero no escupe la saliva o las flemas, sino que se las traga. ¿Y cómo se las traga? También esas flemas son ricas en mucina y estimulan la secreción gástrica y hacen que el paciente después vomite. Ese es de origen respiratorio. ¿Sí ves? El paciente tiene una enfermedad respiratoria, pero como estimuló la secreción gástrica, genera un ambiente ácido, genera una gastritis y hace que el paciente vomite. Entonces, eso es la diferencia, porque la gente siempre piensa que el vómito es de origen digestivo. Entonces, no, se comió algo y le sentó mal y está vomitando por eso. Pero en algunas ocasiones es la enfermedad respiratoria. Y ahí es donde ustedes entran como médicos a saber. Porque, digamos, si le hacen efluvoglucémico positivo, pues es respiratorio. Es un caso como lo hacemos allá en la práctica. Que le estimulamos la nariz, claro. Diferente al deglutorio. ¿Se acuerdan que el deglutorio uno le hacía que hacía? También importante que es el reflejo de vaciamiento gástrico, en las cuales pues hay diferentes sustancias o polipéptidos también digestivos gástricos que promueven o no el vaciamiento gástrico. Dime. El vaciamiento gástrico, que hay una contracción de una porción cardial y del fundus y una relajación del píloro. Es un evento también que se debe desarrollar también muy cronometrado. Bueno, seguimos con las porciones del intestino. Primero viene el intestino delgado. ¿En qué se divide el intestino delgado? Duodeno y el ilion. Ilion, no ilion. Porque el ilion son las de los huesos. Ilion. El duodeno es muy importante. Hay una porción que es de la asa sigmoidea, que es la primera porción del duodeno, que es donde van a llegar las papilas duodenales, la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. En la papila duodenal mayor va a venir el conducto colédoco, que es el que viene proveniente de la bilis, de la vesícula biliar. Colédoco. Y la papila duodenal mayor es la que va a venir el jugo pancreático. ¿Listo? Más que todo en los rumiantes o en los herbívoros. En los caninos, especialmente en el gato, y por eso el gato genera una enfermedad que se llama triaditis. El conducto colédoco se fusiona con el conducto pancreático. ¿Sí? Pues otra vez. Acuérdense que hay unas glándulas anexas, ya hablamos de las glándulas salivales. Hoy más adelante nos vamos a ir metiendo, esto es solamente como generalidad. Porque después vamos a hablar de los tipos de glándulas salivales: mandibulares, submandibulares, la parótida. Entonces, las glándulas anexas también son el páncreas y la vesícula biliar, o el hígado. Entonces, la vesícula biliar, ¿cómo vierte su contenido al intestino? A través del conducto colédoco. Colédoco. Y el páncreas a través del conducto pancreático.
eso en el perro y en los bovinos y en los equinos. En el gato y en el humano, el conducto pancreático se fusiona con el conducto colédoco y drenan en un solo esfínter, que se llama el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi es donde drena el conducto colédoco. De Oddi, en donde se encuentra en el asa sigmoidea intestinal de su en el asa sigmoidea. Ustedes cuando vayan a ver la anatomía van a ver que el asa sigmoidea es dura, a diferencia del resto del duodeno. El pancreático y el colédoco forman el esfínter de Oddi. Oddi. Preguntas. Entonces, recuerden la primera. ¿Cómo? Porción descendente y ascendente. Eso lo van a ver en la anatomía. Asa sigmoidea. Ustedes van a coger y el asa sigmoidea es dura a comparación del resto del duodeno. ¿Sí es? Porque ahí es donde van a llegar el jugo pancreático y el jugo biliar a generar la degradación del alimento o la verdadera digestión. O sea que la digestión en realidad no comienza en el estómago o comienza en el estómago, pero en realidad la verdadera digestión se lleva en el duodeno. ¿Sí es? Porque ahí es donde van a ver todos los componentes enzimáticos, es donde van a llegar todas las enzimas pancreáticas y se van a activar. Ahí hay unas células, los enterocitos de esa porción de la asa sigmoidea son muy importantes porque tienen una enzima que se llama la enteroquinasa, y la enteroquinasa es la que va a activar la tripsina, el tripsinógeno y tripsina, y la tripsina empieza a activar el resto de enzimas pancreáticas. ¿Sí ves? Es la enteroquinasa, la presencia de esa enzima que está en el enterocito de las células de las asa sigmoidea. Eso no es difícil. Adicional a esto, ustedes van a ver las papilas, ustedes la van a ver en la anatomía. O sea, los van a coger y le van a hacer un corte longitudinal. Y le van a decir, mire, esa es la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. Se les van a poner ahí el alfabeto con la pregunta número 20. Es el jugo biliar. ¿Cómo es su nombre? Acá se llama Misa. ¿Misa qué? Misa Rodríguez. ¿Cuál es la función de la bilis o del jugo biliar? ¿Tú qué creerías? ¿Qué animal de los que ustedes tienen no tiene vesícula biliar? ¿Y qué más? ¿Y la rata? La rata no tiene vesícula biliar. El ratón sí. El ratón sí. La rata no. Entonces, ¿cuál sería la función del jugo biliar? ¿Tú qué creerías? Es como un almacenamiento de grasas. El jugo biliar lo que hace es emulsificar las grasas. Eso le enseñan a uno en el bachillerato. Emulsificar las grasas, ¿qué significa? Partir las grasas. Partir las grasas. Pero adicional a la vesícula biliar va a tener otros componentes, ¿sí? Como las bilirrubinas. Recuerden que se va a excretar el colesterol y todos los fármacos o todos los desechos que pasan y tienen metabolismo en el hígado se van a excretar a nivel de la bilis. ¿Sí?
¿Sí ves? Recuerden que el color de las heces las da la bilirrubina. En el caso en que le da, ya se llama la biliverdina. Es la que le da el color a las heces. ¿Sí ves? Y ya cuando le da color a las heces, la miramos, se llama estercobilina. Recuerden que esa porción, porque lo que son las bilirrubinas tienen como un mecanismo de almacenamiento, porque sé que se genera a partir de las bilirrubinas. A ver, acuérdense de la canción de Juan Luis Guerra. ¿Qué se pasa si se le sube la bilirrubina? Pero la bilirrubina, ¿para qué sirve? Bueno, si se aumenta la bilirrubina, le da ictericia. Que la ictericia es el color amarillo de las personas. O ustedes van a ver al gato amarillo o al perro amarillo. Entonces dicen, oh, ese perro tiene ictericia. Pero ¿cuál es? Bueno, entonces digamos, ¿cuál es la causa de la ictericia? De que un paciente sea amarillo, porque estamos hablando del hígado. Puede ser la ruptura de los glóbulos rojos. Exacto, entonces ¿para qué la bilirrubina? Para evitar que... Si genera, digamos, si la lisis de glóbulos rojos, porque el paciente tuvo hemoparásitos, tuvo Ehrlichia, tuvo a veces tuvo anaplasma y se destruyeron los glóbulos rojos y llegó amarillo. ¿Para qué sirve la bilirrubina? ¿Para darle color? Pues la bilirrubina es la materia prima para generar hemoglobina y generar glóbulos rojos. Por eso tiene un autorreciclaje. O sea que se excreta por la bilis y por el conducto colédoco, pero nuevamente el intestino vuelve y la absorbe. Eso es fácil, eso es. ¿Cuál sería la otra causa de ictericia? Que el paciente se vuelve amarillo, ¿no? Por un aumento de los pigmentos biliares, de la bilirrubina. Entonces, va a haber Ehrlichia, anaplasma, que son hemoparásitos, que ustedes lo van a haber seguido porque el perro se fue a tierra caliente y se le pusieron las garrapatas. Entonces digo, no, es que inclusive en los bovinos también dan. Entonces le van a decir, no, doctor Benedicto Sierra, es que llegó este ganado, pero llegó infestado de garrapatas y ahora tiene fiebre y está amarillo y está orinando rojo. Exactamente, ratilla roja, que es Babesia. Entonces ya saben, Babesia, tratamiento, oxitetracitina, diclofenaco de hidrocar y doxicilina. Lo mismo que el perro, ¿no es cierto? ¿Lo has visto perro con ictericia? Ahora, lo mismo, llegó otro bovino igual, pero el bovino también no tiene fiebre, está itérico, pero no orina rojo, ranita blanca, anaplasma. ¿Sí? La medicina, eso es fácil. ¿Cómo se llama la garrapata? Ah, no. Bueno, casi es como los gatos, pero también se les puede entender. ¿Y la pulga cómo se llama? La pulga del perro. Y la pulga del perro es importante a nivel del tracto gastrointestinal porque le transmite difilidium canino. Profe, la garrapata del gato y del perro son diferentes, ¿cierto? Pero la del perro ataca también al gato. La del gato no ataca al perro, ¿cierto? Sí, y lo mismo las pulgas. La pulga del gato se le prende al perro y al gato. La pulga del perro se queda solo en el perro. Y la pulga del humano, pulvicans irritans, es la del humano. Pulvers irritans es la del humano. Tenocefalides canis es la pulga del perro. Y Tenocefalides felis es la pulga del gato. ¿Sí? Pero si se come un perro una pulga, ¿qué pasa? ¿Usted qué cree que si el perro se le come una pulga? Entonces el perro COVID se estaba mordiendo porque le dura el guatón. Y así hace. Y se come la pulga. ¿Qué le pasa al perro? Le transmite dipilidium canino. El mismo se está comiendo. El mismo se está comiendo. Es un cesto. Y entonces le van a decir a ustedes, no, es que el perro está haciendo popó como con granos de arroz. Se está comiendo las pulgas.
Tenocefalía se le puede transmitir al gato también, sí, claro. También se le transmite al gato, sí. Entonces, si se comen la pulga, le van a transmitir dipilidio, que es un cesto, que es como una teña, una solitaria. Y lo que arroja en realidad no es el parásito, son las proglótides, que son las cabezas. Entonces, a medida que va creciendo, va arrojando las cabezas. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan, cuando le preguntan, no, es que está haciendo el perro como si tuviera granos de arroz. Ya saben que es dipilidio. Porque se come una pulga. Harta. Y la pulga del gato le transmite esa anemia infecciosa felina. Micoplasma. Anemia infecciosa, con las diferencias. Estamos hablando de cultura veterinaria. La composición biliar, entonces la bilis responde a lo que es la secretina y la colecistoquinina para su contracción. Vamos a ver que a nivel del conducto colérico se va modificando la secreción primaria biliar y luego se genera una secundaria, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y seguimos con don páncreas. Don páncreas con su función endocrina. Entonces, el páncreas en su función endocrina hay una porción celular que se llaman los acinos pancreáticos. Y en los acinos pancreáticos es donde se va a liberar la secreción primaria del páncreas, del jugo del páncreas, que es la que va a ser rica en enzimas. En los islotes de Langerhans es donde se produce la porción endocrina, si se acuerdan. Entonces la porción, los islotes de Langerhans tienen células alfa, beta y delta. Entonces las alfas producen glucagón, las beta pancreáticas producen insulina y las delta somatostatina. Es que el páncreas, ¿se acuerdan que lo dividíamos en dos? Profe, ¿qué me van a decir en el páncreas? Hay una porción acinal que va hacia la periferia como hacia los conductos pancreáticos y más allá vienen los islotes de Langerhans. Pero está en endocrino. Los islotes son endocrinos porque tienen las células alfa, beta y delta. Las células alfa producen glucagón, las beta insulina y las delta somatostatina. Beta insulina. Y en los ácidos se produce la secreción primaria, que va a ser la rica en enzimas, con un pH ácido, que después se va modificando a través que vaya pasando por los conductos. Eso ya después se los voy explicando, ¿listo? Eso es como, solo estamos en la primera gráfica. Recordemos que en el duodeno también es donde se va a llevar la mayor absorción de algunos nutrientes, como por ejemplo la glucosa. ¿Sí? Se va a absorber a nivel del duodeno. Para el paso de una porción de agua también. Para la absorción de la glucosa y de algunos aminoácidos y algunas grasas se necesita un cotransportador con el sodio. ¿Sí? O sea que el sodio se absorbe la glucosa y el sodio absorbe agua. Por eso ahorita los sueros orales como el Pedialite no solamente es rico en electrolitos, sino le adicionaron glucosa porque la glucosa se absorbe junto con el sodio. Entonces la mayor absorción se va a llevar también en el duodeno. Seguido al yeyuno. Absorción también de algunos nutrientes. Luego el ilio, que es una transición, no hay mucha absorción. Y luego pasamos al ciego, que ya hace parte del intestino grueso. Es una comunicación entre el intestino delgado y el intestino grueso. Ustedes van a ver los diferentes esfínteres que hay ahí. ¿Sí? El seco cólico, el ilio secal, que es entre el ilio y el ciego, y luego el ciego y el colon es el seco cólico. Ustedes lo van a ver en la anatomía. Luego viene el colon tiene diferentes porciones. Colon ascendente, colon transverso y colon descendente. En el colon es donde se va a llevar la mayor absorción de los ácidos grasos y del agua. Colon ascendente, colon transverso y colon descendente. De ácidos grasos y de agua.
Luego viene el recto y el ano. Y como decía el profesor de anatomía, hacen el cambio de Brasil. ¿Cuál es el cambio de Brasil? Sale caca por el ano. Y el ano también era jugador, pues sale caca por el ano. El cambio de Brasil. ¿Preguntas? Una mayoría. También lo llamamos tracto gastrointestinal o TGI. Y no olvidar sus glándulas accesorias, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Y también los vamos a ver. Esto los vamos a ver como la citocromo P450 metaboliza todos los valores. Nos vamos a meter desde lo general hasta lo molecular. TGI. Salivales, páncreas y hígado. Preguntas, dudas, inquietudes. Si no tiene vesícula biliar. Entonces, va a haber una disminución en el contenido del jugo biliar. Por eso la persona que la operan de la vesícula le dice, no, si ya no puede comer grasa. ¿Sí es? Porque va a disminuir esa producción. ¿Sí es? Pero si es en el equino, que es fisiológicamente normal, ¿sí? La conjugación se va a llevar en el hígado, pero también el almacenamiento. Y directamente va a salir el conducto coléoco. O sea, que no se va a almacenar en la bilis, sino directamente en el hígado. Por eso el hígado también del equino es muy sensible. Igual que el del felino. Se conjuga y se almacena en el hígado. Listo. ¿Qué otra pregunta? Una imagen del tubo del tracto gastrointestinal para recordar sus porciones, ¿no? Entonces tenemos un lumen que es la luz. ¿Sí? Tenemos una lámina propia, ¿sí? En las cuales van a estar las vellosidades epiteliales. Recuerden que el epitelio es un epitelio cilíndrico ciliado. ¿Sí? O sea que tiene cilios. Y en los cilios son muy importantes porque los cilios son los que van a llevar la absorción. Vamos a tener porciones muy importantes del intestino que se llaman luz borde o borde de cepillo, que son porciones específicamente para la absorción. Entonces tenemos unas microvellosidades que son las células del epitelio, ¿sí? Vamos a tener la mucosa, la lámina propia, luego vamos a tener entonces una porción submucosa y en esa porción submucosa vamos a tener el primer plexo. Recuerden que cuando hablábamos del sistema nervioso decíamos, no, hay un sistema nervioso periférico, ¿sí? Y hay un sistema nervioso somático visceral, ¿sí ves? Y que había un propio sistema nervioso que era propio del tracto gastrointestinal. A ese lo vamos a llamar el sistema nervioso enteral, o SNE, sistema nervioso enteral. Y en el sistema nervioso enteral va a estar compuesto por dos plexos, que es el plexo submucoso o plexo de Meissner, y el plexo muscular o de Haber-Bosch. ¿Listo? ¿Y qué es un plexo? La agrupación de neuronas. Una red de neuronas. De Meissner y que es el mismo submucoso o muscular o de Haber-Bosch. Meissner va a estimular las secreciones de sustancias y el muscular
va a manejar el movimiento. Recuerden que a nivel del tracto gastrointestinal, cuando hablamos de las capas musculares, tienen los dos tipos de músculos. O tienen un músculo liso en realidad, pero hay dos porciones, una que es el músculo circular y uno que es el músculo longitudinal. Y por eso es importante tener en ese momento, porque ahorita vamos a hablar es del sistema de las neuronas, ¿no? De los tipos de neuronas. ¿Qué porción es esta? Ese se las hace muy bien, porque mira dónde viene el conducto colédoco, mira. ¿Seborroso? Sí. Sí, no se alcanza a ver. Seguido entonces de la capa submucosa y de su plexo, vamos a ver las capas musculares. Y vamos entonces a tener una capa que es muscular externa como tal, que vamos a ver una capa muscular circular, o sea que va así, circular, y una capa longitudinal externa, ya a través de toda su longitud. ¿Listo? Son importantes tenerlos en cuenta, y inclusive en el momento en que hagamos una enterotomía, por ejemplo, un perro se comió una tusa, que se comió muchas tusas. Entonces tenemos que hacer la incisión y tenemos que tener en cuenta también este tipo de capas, porque dependiendo del tipo de capas va a variar el patrón de sutura. ¿Sí? Entonces tenemos una perforante invaginante, que es la primera que perfora todas las capas, y luego tenemos una invaginante no perforante. Si es que para saber, digamos, cirugía también hay que saber esto. Y luego viene la serosa, que es la capa externa. Y recordemos que va a venir el mesenterio, que es donde van a venir los vasos sanguíneos, que van a irrigar entonces el intestino. Tenemos un mesenterio mayor y un mesenterio menor. Ustedes lo van a ir viendo como en toda su anatomía, ¿listo? Los ganglios linfáticos mesentéricos también, por ejemplo, en pacientes que tienen PIF, que es peritonitis infecciosa felina, desarrollan mucha reactividad con esos ganglios mesentéricos. Esta es la fisiología médica de Borón. Preguntas. Dudas. Sánchez. ¿Cuál es la diferencia entre la circulación esplénica y esplánica? Bueno, ¿cuál es la del vaso? ¿La esplénica o la esplánica? La esplénica. ¿Y la circulación esplática? La circulación del tracto gastrointestinal. Esplática. Esta, Y con C. esa es esplácnica. Esplática. Profe, ¿puedes volver a repetir esto? Esplénica es la del vaso, que hace parte del sistema reticulo endotelial. Y la esplática es la circulación del tracto gastrointestinal, que primero van a ir a ¿dónde? Al hígado, porque todos los nutrientes tienen que ir al hígado. Y ahí sí, o sea, primero va la porción. Bolo alimenticio cuando se mastica, bolo gástrico cuando está en el estómago, y cuando pasa al intestino y que tiene ya la acción de las enzimas y de los jugos pancreáticos y biliares, se va a llamar quimo. Quimo. Y después de que se absorbe, se llama kilo. ¿Listo? Bolo alimenticio, nivel de la cavidad oral cuando se está masticando, el bolo gástrico, contenido gástrico, y después se va a llamar quimo. Quimo, y después que se absorbe kilo. Quimo y kilo. Por eso cuando hay una absorción puede generarse un kilotórax, que es un acúmulo de kilo a nivel del tórax. Kilo. Es una pregunta de la clase pasada, digamos, es que no me quedó claro que los mecanismos. La epitelial que tiene las células epiteliales, el epitelio es cilíndrico ciliado.
una lámina propia, que es donde se va a sostener ese epitelio, una capa muscular de la mucosa, una submucosa, el plexo submucoso, una capa muscular interna que es la circular, un plexo mientérico, la capa muscular externa y la serosa. Esas son las capas histológicas del tracto gastrointestinal. Para que se vayan adelantando allí. Intestinal. Su función inicial es proporcionar nutrientes, electrolitos y agua. Esa es la función principal. Por eso es el segundo sistema después del sistema cardiovascular que se desarrolla. La calvitina. La calvitina. Es la vitamina D activa la calvitina y la calvitina lo que hace es que permite el paso del calcio a nivel del enterocito. Adicional tiene otras funciones que son la motilidad. Entonces hay diferentes movimientos del tracto gastrointestinal. Uno es el peristaltismo, que es de ascenso, y el otro es la segmentación, que es de mezclado. Y hay otro movimiento que es cuando no hay alimento o contenido, que es el complejo motor migratorio. Se llama así. Peristaltismo, que es de avance, segmentación, que es de mezclado, y SMM, complejo motor migratorio. Y ese el último para que Es cuando no hay alimento, no hay contenido, el intestino se sigue moviendo. o sea, Profe, ¿y ahí es donde está el borborismo? El borborismo se define como el sonido que da el movimiento del intestino. O sea, Ese es se el encuentra borborismo. Señora, O sea, me encuentra en la- en todo, sí, el movimiento, el crujir de las vísceras es el borborismo. Es el sonido. Y el complejo motor migratorio, entonces es cuando no hay contenido. ¿Listo? No siempre estamos comiendo. Son en etapas de ayuno. Dime. Peristaltismo. Peristaltismo, segmentación y complejo motor migratorio. Profe, cuando el estómago está vacío, se sigue moviendo. Se sigue moviendo, ese es el complejo motor migratorio. ¿Por qué se está vacío? Porque dejaste de comer. Pero. pero si no tienes que mover, Te tienes que mover. Si tú no comes, o sea, está como en modo hibernación, algo así. algo así, pero tiene que moverse para terminar de arrastrar todas las partículas que están en el tubo. Como hacer barrido. Exactamente, es como un barrido. También otra función del tracto gastrointestinal va a ser la secreción. Entonces, inicialmente las glándulas accesorias, secreción de saliva, entonces secreción de enzimas, secreción de electrolitos, secreción de agua, ¿sí? Secreción de sustancias importantes como la bilirrubina, también se secreta el colesterol, ¿sí? Medicamentos que tuvieron metabolismo y que su excreción es a nivel fecal. Entonces, los fármacos algunos se excretan no solamente por la orina, sino también a nivel de las heces. Los movimientos que tú decías sobre la parte de segmentación, porque La segmentación es de mezcla. Por ejemplo, donde está el contenido se empieza a mezclar, no avanza, sino se empieza a mezclar, digamos en el asa sigmoidea, se mezcla con los contenidos biliares y los contenidos para generar la digestión. ¿Sí ves? Entonces es de mezcla. Ya si el contenido ya está mezclado y necesita avanzar, pues es el peristaltismo. También hay movimientos antiperistálticos, ¿no? Que son movimientos al revés, ¿no? Y que, digamos, se dan en patologías como por ejemplo en la intussusección. Si se encuentra un movimiento peristáltico con otro antiperistáltico, se mete el intestino dentro del mismo intestino y genera la intussusección. La digestión.
Entonces la función del tracto gastrointestinal es la digestión de los nutrientes, entonces la digestión de los carbohidratos que comienza en la cavidad oral, la digestión de las proteínas que comienzan en el estómago, la digestión de las grasas que comienza una porción en el estómago y otra en el duodeno. La absorción de los nutrientes también es importante. Recuerden el brush borde o el borde de cepillo, que es donde se lleva la absorción. Son unas vellosidades especializadas que sobresalen un poquito para la absorción de los nutrientes. Eso más lo vamos a ir viendo a medida que vayamos llegando al intestino. O sea, ¿y dónde se ubica lo de la flora intestinal? Algo así. La flora intestinal se ubica más a nivel del intestino grueso. Que son las bacterias atróficas. Profe, en la digestión de carbohidratos, poco proteínas, estómago y la última para Proteínas. Y la digestión de las grasas se lleva algo en el estómago y en el duodeno. Porque es donde se eliminan todas las enzimas y el almacenamiento también es importante. Por ejemplo, en el rumiante pues hay el almacenamiento de contenido ruminal. ¿De dónde tienen la proteína los rumiantes? A ver, la proteína de los rumiantes, si solo comen pasto. O sea, digamos, el rumiante que come Pasto. pasto. ¿De dónde obtiene la proteína si solo come pasto? Hay una que es, digamos, los compuestos nitrogenados que capta el pasto, a partir de ahí tiene compuestos nitrogenados para generar proteína, y otra es de las proteínas ruminales. Como las proteínas proliferan en cierto momento, también mueren. ¿Sí ves? Y esas proteínas pasan y son a partir de esas bacterias son las que se generan las proteínas. ¿Listo? Entonces ahí tienen las bacterias y los protozoarios encapsulan las bacterias y que permiten la rastrización. ¿Cuál es el orden que tiene 4 compartimentos? Rumen, retículo, omaso y ahomaso. El ahomaso es el verdadero estómago, o sea que ahí también hay criptas gástricas. El ahomaso del rumiante. Y ahí es donde ataca un parásito que se llama moncus. Hay moncus y le genera anemia perniciosa del rumiante. Listo. Preguntas hasta ahí. Este tracto gastrointestinal desarrolla adecuadamente sus funciones, necesita 2 sistemas de control. Y ya vamos a hablar de los sistemas de control del tracto gastrointestinal, que es el sistema de control intrínseco, que como su nombre lo dice, es propio del tracto gastrointestinal, y extrínseco, que es desde afuera. Una pregunta también. Otra vez, histología. Mucosa, mira dónde viene el plexo submucoso, la capa muscular de la mucosa, el plexo submucoso, el músculo profundo, músculo circular, el longitudinal, el plexo mentérico. Entonces el submucoso es el que va a segregar sustancias, el plexo submucoso, y el mentérico es el que va a mantener el movimiento. Y ahí tenemos otra imagen de una célula epitelial. Entonces acá viene la luz, que es la porción del ápice, y la porción vasolateral, que es la porción que va hacia el vaso sanguíneo. Vemos que contiene un núcleo, que contiene retículos endoplasmáticos, la microvellosidad que va hacia la luz. ¿Sí? Tenemos glándulas también, gránulos secretores de algunas sustancias. Y tenemos los desmosomas. ¿Cuál es la función de los desmosomas? La unión a las células. Y esta célula es importante, mira el núcleo. ¿Qué pasa si viene un parvovirus canino? ¿Todos conocen el parvovirus canino?
que es un virus que puede matar al animal, que le genera diarreas. Es el parvovirus caninos, es un virus pequeño. Y lo que busca es el núcleo de la célula del epitelio intestinal del canino para replicarse. Entonces coge el material genético, lo incorpora en el núcleo y empieza a replicarse. Ya cuando hay varias partículas virales, lo que hace es que rompe la célula, rompe la membrana celular y pasa a los vasos sanguíneos. Por eso el paciente tiene diarrea con sangre, porque la célula está haciendo o está generándose una injuria, ¿sí? Lesión por parte del virus, porque el virus el objetivo final del parvovirus no es la célula del epitelio, es donde se replica, pero lo que busca el parvovirus caninos es ir a la médula ósea. Entonces por eso el paciente muere, porque si ataca la médula ósea no va a tener glóbulos rojos, no va a tener, no se va a producir glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Entonces por eso se muere el perro, no porque le destruya el intestino, sino porque no tiene células con que responder al proceso infeccioso. ¿Sí es? Y vamos a ver desprendimiento de la mucosa del epitelio intestinal. Y el paciente tiene diarreas con sangre, inclusive sale porciones del epitelio intestinal en ese paciente. Entonces tener cuidado con el parvovirus. Es mortal si el perro no tiene vacunas. Por lo general se recomienda mínimo tres refuerzos de la parte, porque eso hace el bueno. Entonces, digamos, el virus puede estar en el ambiente, ¿listo? Perros que estuvieron, o en los pastos, perros que están enfermos y hicieron deposiciones en el pasto, pues ahí quedó el virus. Entonces, llega el otro perro, o huele ahí y se contamina. O se come el pasto, ¿sabes? Y allá se contamina. Entonces, recordemos importancia de esa porción, las microvellosidades. Hay otras patologías que tienen atrofia de las microvellosidades, por ejemplo, en el gato. Entonces, viene un gato joven que ya lo desparasitaron y que tiene diarrea. Entonces el propietario le dice, no, pero es que yo ya lo desparasité y el gato tiene diarrea. Y lo llevan donde un médico que no sepa de gatos y le pone antibiótico. Permetropin sulfametronidazol. Y el propietario, no, yo lo llevé al médico y él me puso antibióticos y protectores de mucosa intestinal, pero el gato todavía tiene diarrea. Entonces puede ser una atrofia de las vellosidades. Entonces como hay atrofia de las vellosidades no hay absorción y el contenido genera pues diarrea. Recuerden que los mecanismos de la fisiopatológicos de la diarrea es una diarrea por mala absorción, diarrea osmótica o diarrea por hipermotilidad. Son los tres tipos de, digamos, de cómo se puede generar la diarrea. Si se aumenta el peristaltismo, pues pasa rápido el contenido y hay diarrea. Si es hiperosmótica, pues va a traer líquido hacia la luz intestinal. ¿Sí ves? Y si es hipersecretora, pues el mismo intestino secreta sustancias para generar diarrea. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Recuerden la membrana vasolateral, la que va a tener contacto con el vaso sanguíneo. Listo. Entonces, sistema de control. Hablemos primero del sistema de control intrínseco, que es propio del tracto gastrointestinal. O sea que las sustancias y sus componentes están en el tracto gastrointestinal. Sistema nervioso enteral, que está compuesto por el plexo submucoso y el plexo de Haber-Bosch o miotérico. Exacto. Por los plexos, el plexo submucoso de Meissner o plexo mientérico o de Haber-Bosch. De Meissner porque pues Meissner, el doctor Meissner fue el que lo descubrió, y de Haber-Bosch porque fue Haber-Bosch. Por eso recién el nombre del que los descubrió. Ketina y la motilina. Y ahorita vamos a hablar de ellas. ¿Qué es la PIG? La PIG, péptido inhibidor gástrico. La CCC o CCK, colecistoquinina.
Péptido inhibidor gástrico. O sea, ¿qué hace? Inhibe la secreción gástrica. La fisiología es solo lógica. Vamos a ver que hay mecanismos celulares de comunicación autocrina, neurocrina y endocrina. Por ejemplo, la gastrina lleva la vía autocrina y paracrina. La neurocrina sería el sistema nervioso enteral y la endocrina sería, por ejemplo, la secretina, la colecistoquinina. Por eso teníamos que ver primero los mecanismos de comunicación para ver cómo es el control tan marcado que se lleva a nivel del tracto gastrointestinal. Profe, ¿cuál era la neurocrina? La neurocrina son el sistema nervioso enteral. A dividir, primero vamos a hablar del sistema de control intrínseco, ¿listo? Sabemos que hay intrínseco y extrínseco. Primero vamos a hablar del sistema de control intrínseco, que está el sistema nervioso enteral y las hormonas digestivas. Entonces vamos a hablar del sistema nervioso enteral. Sistema nervioso enteral. Esto es como un cuento de los hermanos Grimm. Consta de plexos. Ya sabemos que los plexos son unas redes. Tenemos el plexo submucoso o plexo de Meissner, que se encuentra en la capa submucosa. Y tenemos el plexo mientérico, que se encuentra entre la capa muscular interna y la longitudinal externa. La característica de este plexo mientérico es que va a ser regido por el sistema nervioso periférico, en el cual vemos involucrado el vago, el nervio pélvico y el nervio esplátnico. ¿Y qué hacen esos tipos de, o esas porciones del sistema nervioso periférico? Pues que aumenta el movimiento. ¿Cuántos nervios vagos hay? ¿Cuántos nervios vagos hay? Dos, ¿no? Son par. Neuronas sensitivas o aferentes y motoras o eferentes. Las sensitivas van a responder los quimioreceptores, vasoreceptores y mecanorreceptores. Entonces, los quimioreceptores responden a sustancias químicas, por eso se llaman quimioreceptores. Responden a la presión. Los vasoreceptores. A la distensión, porque cuando está el alimento se intenta fermentar un poco. Y si hay fermentación, ¿qué se produce? Gas o metano. Y eso hace que se estimule o que se ejerza presión de distensión sobre la pared del intestino, ¿verdad? Entonces, esa porción aferente o sensitiva pues va a generar información o va a captar la información proveniente, como ya les dije, va a estar los mecanorreceptores que están en la capa muscular y los quimioreceptores están en la mucosa. El nervioso enteral inerva el músculo vascular, el músculo del tracto gastrointestinal y las glándulas. ¿Cuáles son las neuronas eferentes? O sea que envían las señales del sistema nervioso central hacia la periferia, ¿verdad? Y este tipo de neuronas son o estimuladoras o inhibitorias. ¿Sí es? O estimulan o inhiben. Entonces, ¿qué tenemos? Sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático.
la mucosa, el músculo circular y el músculo longitudinal. ¿Listo? Entonces, el sistema nervioso parasimpático va a estar dado por el nervio ¿qué? Vago y por el nervio pélvico. Recuerden que la porción final está el nervio pélvico, que también es importante entonces al momento de inervar el tracto gastrointestinal, más que todo en el esfínter anal y todo esto. Y acá van a estar los plexos. Entonces los plexos tienen células endocrinas, ¿sí? En el cual pues se va a enviar la señal proveniente desde el sistema nervioso a través del nervio parasimpático, puede estimular entonces al plexo de Auerbach para producir movimiento y también al plexo de Meissner para que esté la señal y estimule la secreción de cierta sustancia. ¿Sí? Acá también lo vemos, células secretoras, ¿sí? Y su porción sensitiva va a venir de los quimiorreceptores o de algunos mecanorreceptores. ¿Sí? Entonces, de los quimiorreceptores, sustancias químicas, por ejemplo, si se sensan las grasas, pues se va a enviar una señal, ¿sí? A través de la vía sensitiva para que se secrete la bilis, por ejemplo. ¿Sí ves? Entonces, es muy importante eso. O, por ejemplo, para que se secrete la secreción pancreática, porque vienen muchos aminoácidos o muchos péptidos, entonces hace que se estimule la secreción pancreática y que disminuya su movimiento, ¿no? Porque se necesita un movimiento de segmentación que es de mezclado, no de peristaltismo. Ya cuando el alimento está ya convertidos en micelos, que son porciones bajas de macromoléculas, pues vuelve y los quimiorreceptores son estimulados para que ahora sí se dé la señal del peristaltismo y el alimento avance. Y por otro lado, recuerden que están también los mecanorreceptores y los barroreceptores que sienten la presión. Entonces, como hay una fermentación del alimento y el mismo alimento genera presión, pues estimula el movimiento, ¿listo? Y el sistema nervioso simpático también tiene capacidades de estimular ese sistema nervioso central, ¿sí? Y lo que va a hacer es una función inhibitoria. O sea que el simpático lo estimula y el simpático lo inhibe. Estimula y el simpático lo inhibe. También hay una sensación sensorial de pronto de dolor. También, por ejemplo, cuando le da un cólico. ¿Cuál es la definición de cólico? Un dolor abdominal. Un dolor abdominal. Entonces, el dolor abdominal puede ser también proveniente del intestino. El perrito se comió algo, o el perrito tiene un parvovirus canino, un coronavirus canino, que le genera dolor porque está destruyendo la mucosa del epitelio intestinal. Entonces, el perrito va a estar dolorido. Uno y acá. Ahí están los nombres Auerbach y Meissner. Para que los tengan en cuenta. Hasta ahí preguntas.